Chile somos el principal país desde donde se transita droga a Europa, pero el consumo es menor a Europa. Si tienes el consumo, se acaba el negocio narco. Mira, voy a decir por enésima y millonésima vez que ya que estamos terminando, ya terminamos de hecho. Eh, la única forma de controlar el narcotráfico es despenalizar las drogas. Cobrar impuestos por su producción, distribución y venta. Garantizar que los adictos reciban un producto de calidad y no les pase como a Janis Joplin, que la mató una heroína demasiado buena. Murieron varias personas el mismo día que Janis Joplin porque alguien estuvo repartiendo heroína sin cortar. Eh, quitarle el flujo de dinero ilegal a los grandes carteles. Van a seguir delinquiendo, sí, ya lo sé, pero ya no van a hacer eso. Y como pasó cuando se despenalizó el alcohol, los flujos de dinero hacia las mafias se redujeron brutalmente y las mafias tuvieron que buscarse otras cosas que hacer, mucho menos dañinas socialmente que, que el tráfico de alcohol. Siento que liberas recursos y que además tienes más recursos para combatir a la adicción, para educar contra la adicción y para ayudar a las personas que desean abandonar las adicciones a hacerlo con una atención médica y psicológica adecuadas. Si no se despenalizan las drogas, todo es inútil. Son parches que no tienen gran recorrido y la historia, desafortunadamente, nos lo ha demostrado así.